Entonces le doy OK y empieza a trabajar, ¿sí? Y nos dice que la llave no es reconocida, que por favor espere, y luego nos va a lanzar un mensaje donde dice, ya detecté una llave vieja, OK, código de seguridad correcto, y le empieza a programando transponder key, ¿sí? Y luego me dice, cierra el switch, cierro el switch, y luego me dice, abre el switch, abro el switch, ¿sí? Y me espero, le doy tiempo. Aquí se ocupa paciencia, ¿eh? Ahí, si observan, del lado derecho ya cambió el estado. Nos dice 12 voltios, transponder key 3, correcto, TPK. Cerramos switch, aquí nos lo marca otra vez, cierra el switch, luego vuelve a abrir el switch y hace el ciclado y el reconocimiento. ¿Y qué creen? Que ahorita nos va a lanzar un mensaje donde nos dice prueba superada, como decían en el juego de la oca, ¿no? Transponder key, aquí en este caso nos dice aprendizaje completado. Bienvenidos a estas capacitaciones en línea que trae Refaccionaria PIMSA hasta usted. Muchísimas gracias a la gente de SEAG y a la gente de CETAG. Estamos aquí con ustedes en estas capacitaciones en línea que Refaccionaria PIMSA tiene para que usted crezca junto con nosotros, siga creciendo en su negocio, siga generando más ingresos, y no solamente con las capacitaciones de Refaccionaria PIMSA, también con los elementos de diagnóstico que tenemos en las más de 103 sucursales a nivel nacional. Si usted no conoce nuestro canal de YouTube, está a tiempo de ir a www.youtube.com, busca ahí Refaccionaria PIMSA y ahí se puede suscribir, es completamente gratis. También tenemos un portal de internet que es www.apimsa.com.mx, donde si usted ya es cliente, con su número de cliente se puede registrar y puede checar ahí precios, disponibilidad y demás. Si no es cliente todavía, pues vaya a su Refaccionaria PIMSA más cercana para que le den su número de cliente y se pueda registrar. O bien, si usted es cliente final, vaya también a nuestra página de internet para que cheque dónde están nuestras más de 103 sucursales a nivel nacional. Y también agradecemos a los directivos de Refaccionaria PIMSA que, no importando el tema del coronavirus, autorizaron hacer este agresivo plan de capacitaciones durante todo este 2021. Entonces, si el coronavirus sigue apretando, nosotros vamos a seguir con las capacitaciones en línea para que usted se quede aquí con nosotros. Y bueno, una vez más, agradezco a la gente que está aquí con nosotros. Buenas noches. ¿Quién está ahí primero para presentarse, muchachos? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos Toscano Rentería, directivo aquí de Centro Educativo SEAG, plantel de Guadalajara, Ciudad Guzmán y Colima. Hoy en este día tenemos lo que viene siendo una plática o un curso referente a lo que es la parte de programación de llaves, y en la segunda parte vamos a tener algo muy interesante para que se queden aquí y compartan. Es la parte de checar una computadora, una prueba dinámica internamente, o sea, cómo se checa una computadora para que lo puedan observar y vean más que nada cómo es el mundo ya interno en una computadora que muchos a veces llegamos a desconocer. Vamos a ver el día de hoy este tema con el ingeniero Juan Pablo Velasco, la primera parte, y la segunda parte estaremos viendo lo que es la parte de lo que es la computadora interna. Repito, van a hacer pruebas dinámicas, se van a hacer pruebas en vivo, vamos a darnos toques nosotros porque ustedes no están virtualmente, entonces los toques y los trancazos de la chispa de 45,000 voltios van a ser para nosotros. Entonces, no se vayan, quédense en la transmisión, compartan, y iniciamos con el ingeniero Juan Pablo Velasco, directivo del plantel SEAG Colima. Bienvenidos, señores. Ok, ya estamos por aquí listos. Vamos tenemos tiempo algo limitado. Por ahí algunas personas ayer tuvieron la inquietud de lo que viene siendo el tablero, hicieron algunas preguntas, inclusive por ahí quedaron algunos pendientes o personas que preguntaban sobre la prueba de las agujas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita para reforzar esa parte de las preguntas y reforzar el tema, vamos a trabajar un poquito con el tablero primeramente, con lo que es el tablero de Corsa. Para esto, bueno, estoy usando un software especial para lo que es Opel. ¿Por qué razón? Porque en estas unidades de estos modelos 2005, modelos 2004, 2006, lo que es el Corsa, lo que es la Tornado, lo que es la Meriva, presentan una conexión muy inestable con lo que viene siendo el tablero. Inclusive este equipo que tengo yo aquí se tuvo que pues de alguna manera hermanar con otro programa, no es el programa original, para poder vincular y para poder hacer pruebas con tablero. Es algo difícil lo que viene siendo la conexión, y por lo tanto lo voy a trabajar con este equipo. Algunos a lo mejor ya lo conocen, no voy a decir marcas lógicamente, pero vamos a hacer la prueba. Primeramente,
entramos al menú del vehículo tal cual como lo hicimos ayer. Este es exclusivo de Opel. Y nos metemos a lo que viene siendo carrocería. Y en carrocería, y de la misma manera como lo vimos ayer en el escáner, en el X-Tool, nos despliega diferentes módulos, por ejemplo, módulo de control de carrocería, nos despliega lo que es el módulo inmovilizador, el de light bag, el tablero de instrumentos, entre otros, ¿no? Ahorita el que nos interesa es precisamente el tablero de instrumentos. Vamos a trabajar un poquito con lo que es el tablero de instrumentos, en la cuestión de programación y en la cuestión de pruebas de actuadores y códigos de falla. Entonces, aquí en este punto nos metemos a lo que viene siendo tablero de instrumentos, accesamos, como les comentaba ayer, entra por la cavidad número 12, se direcciona automáticamente. Es importante ver que en esta pantalla tengamos una conexión estable. Cuando la conexión es inestable en el tablero, esas leyendas que vemos nosotros ahí, esos números, aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Cuando eso sucede, por ningún motivo debemos nosotros hacer ninguna práctica en lo que viene siendo la memoria PROM o la parte de programación del tablero. ¿Por qué? Porque puede ser que sí podamos desprogramar algo, pero por el tipo de conexión que tenemos inestable, vamos a tener el problema de que no vamos a poder programar, en este caso, las funciones o programar el tablero. Entonces, no se recomienda, si nuestro equipo es inestable en conexión con tablero, no se recomienda realizar ninguna práctica. En primer lugar, voy a pasar para la parte de diagnóstico. Este tablero quedó así tal cual como lo trabajamos ayer. Yo no le he movido absolutamente nada. Y podemos observar que en los códigos de falla que nos presenta, ¿sí?, nos presenta lo que viene siendo el código de falla del sensor de la temperatura, lo que yo les comentaba ayer. Pero si yo cliqueo aquí donde está el código, por ejemplo, ¿sí?, por ejemplo, miren, voy a cliquear aquí y vamos a ver cómo la leyenda de abajo cambia. Aquí me dice que este código es presente. Está hablando del nivel de combustible, está presente. ¿Por qué? Porque no hay un circuito como tal, porque estamos en una maqueta. Pero si nosotros vemos en la parte de lo que es el sensor de la temperatura y cliqueo aquí, me dice que es un código no presente. ¿Por qué no presente? Porque ese código se generó ayer cuando yo generé los códigos o cuando yo generé las fallas con la red de comunicación, lo que yo les comentaba. El dato lo lanza la SM y si hay una pérdida de comunicación entre el módulo que está intermedio, que en este caso es el módulo de control de carrocería, pues entonces vamos a tener que el tablero va a desconocer los datos o va a decir que no recibe los datos de la SM, ¿sí? El detalle es que en este punto, por ejemplo, en lo que viene siendo el código de falla del sensor de temperatura, se genera por pérdida de comunicación, ¿sale? Entonces, aquí en este caso, si yo borro los códigos de falla, únicamente puede quedar uno, que es el de nivel de combustible, y los demás no quedan almacenados ya. ¿Por qué? Porque las fallas se corrigieron, quedaron ayer, yo no las quise borrar para que vieran ustedes o darle seguimiento pues a la práctica. Cuando nosotros interrumpimos la comunicación o hay una interrupción de comunicación entre BCM y tablero, se van a generar ese tipo de códigos. Ahora bien, con respecto a la prueba que yo les comentaba para saber si el tablero es correcto o no es correcto, primero tenemos que verificar que sí, efectivamente no existan códigos de falla referentes a lo que viene siendo la señal de la temperatura, pero también podemos comprobar el tablero, ¿sí?, haciendo una prueba activa. Ahorita vamos a ver una pantalla compartida. Vamos a ver, aquí están los dos componentes. Del lado izquierdo tengo el tablero y el indicador del lado izquierdo inferior es el indicador de la temperatura del vehículo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Estoy en el tablero, me voy a lo que viene siendo Output Test, que es la prueba de actuadores o la prueba de estado, la prueba de salida, en este punto la prueba activa del tablero. Me voy ahí, ¿sí?, y elijo la prueba que yo quiera. En este caso voy a irme a lo que vendría siendo el indicador de la temperatura del anticongelante, ¿sale? Y me da dos opciones, decrementar o incrementar. Entonces, como está en ceros, yo voy a empezar a incrementar el valor, ¿sí? Y ahí observamos
que la aguja en este punto comienza a subir, ¿vale? Hasta que yo doy el 100%, ¿vale? Ahí lógicamente se maneja una frecuencia, si yo le excedo se va, pero si regreso vuelve a su normalidad y yo voy a verificar que esa aguja no se quede pues en este caso pegada, ¿no? Ahí va por abajo, ahí va, y hasta que tenemos ahí prácticamente 0. Y de esa manera yo hago el diagnóstico del tablero y del indicador de la temperatura. Lo mismo puedo hacer con el de combustible, lo mismo puedo hacer con el indicador de revoluciones, lo mismo puedo hacer con el indicador de velocidad. O sea, a grandes rasgos, es una prueba que se hace ya, una prueba activa para lo que vendría siendo el tablero. Esto es para descartar la falla que ayer me comentaban, cuando no se tiene una lectura o una interpretación del valor de la temperatura. Pero es muy importante que también nos cercioremos de que no existe un código de falla referente a lo que viene siendo el sensor de la temperatura. Si lo hay, pues no hay necesidad de hacer la prueba. Primero tengo que corregir el código y posteriormente realizar la prueba del indicador de la temperatura, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer? Claro que sí se puede hacer. Es algo trabajoso en la cuestión de que no todos los equipos trabajan bien con tablero, pero se puede hacer. Inclusive estos equipos no salen costosos, la verdad son muy económicos, y por ahí los pueden encontrar en el mercado, ¿no? Investigando, ahora sí que investigando se llega a donde quiera, ¿no? Preguntando se llega a Roma, como dicen por ahí. Bueno, entonces, otra parte muy buena que vamos a poder trabajar sería la parte de la memoria EEPROM del tablero. ¿Sí? Esta se trabaja en este menú de aquí, en este punto, ¿sí? Y observamos que nos ofrece diferentes opciones. Una de ellas es con la que vamos a estar trabajando ahorita en este momento, es en el caso de, como vamos a programar una llave, vamos a desprogramar y vamos a programar, ¿sí? Vamos a leer el código de seguridad. Estos vehículos utilizan un código de seguridad o PIN code, PIN code o código de seguridad de 4 dígitos. Aquí en este punto el código de seguridad se puede extraer de diferentes maneras. La más sencilla que yo conozco es por este método, que es accesar al tablero, a su memoria EEPROM, extraer el código de seguridad directamente del tablero para poder trabajar con lo que es la seguridad del automóvil. Este código de seguridad se requiere para programar un control remoto, se requiere para programar una llave, se requiere para programar, resetear algún módulo como la computadora de motor, como el BCM, como lo que viene siendo el tablero. En este caso, se requiere prácticamente para hacer ya funciones de programación o funciones especiales. Entonces, cuando no tenemos acceso a lo que viene siendo el tablero, podemos extraer el PIN code también mediante otro método que es por base de datos. Con el número BIN del carro, metes el número BIN a una base de datos que ya te venden y con eso extraes el código o el PIN code de lo que viene siendo la unidad para poder trabajar en el sistema de seguridad. El problema de esto es que no todos los vehículos, no todas las producciones vienen en las bases de datos. Tal es el caso de esta maqueta que tengo yo aquí. Esta maqueta corresponde a un Corsa del que se considera alemán, el Corsa hatchback, y los números de serie de ese Corsa no aparecen en las bases de datos que son comerciales o que te venden. Entonces, no lo podemos extraer mediante ese método y por eso recurro a tablero. Otra forma de extraerlo es con un programador como el UPA, por ejemplo, leyendo la memoria EEPROM de lo que viene siendo la computadora de motor, o también puede ser que podamos extraerlo con otros programadores como el CarPro. ¿Sí? Pero el método más económico y más sencillo es este y el de la base de datos, que es el que podemos usar cotidianamente si no nos dedicamos a la programación de llaves. Lógicamente nosotros no somos cerrajeros aquí, pero hay la necesidad muchas veces de programar o de reemplazar algún módulo como el de carrocería o el de motor, y se tienen que hacer este tipo de procedimientos, porque si no los hacemos, jamás logramos hacer que el vehículo arranque. Bueno, pues es tan sencillo como hacer esto. Voy a clicar aquí, que es leer código de falla, es Read Security Code, ¿sí? Y en la pantalla superior nos despliega el código de seguridad. En este caso, creo que ustedes no lo alcanzan a leer, pero es un código de seguridad
8439. Yo aquí lo voy a anotar, es el 8439 porque lo vamos a estar utilizando. Entonces, regreso yo aquí, cierro tablero y algo bien importante. Cuando me llega un vehículo que no enciende, vamos a suponer que les llega un Corsa y les dice, ¿sabes qué? Es que mira, es que el mecánico le movió y pues ya no supo qué hacerle, me dijo que le iba a programar una computadora y ya no lo pudo prender y esto y lo otro. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si el problema es únicamente la llave o cómo nos damos cuenta si el problema es que alguno de los módulos que dejó el mecánico anterior está bien vinculado o está hermanado en la red, en el vehículo? Bueno, pues nos vamos aquí, miren, fíjense bien, esto es bien importante, prácticamente vale oro esta información. Nos vamos hacia atrás y nos metemos al menú de motor, ¿sí? Nos vamos aquí al menú de motor y tiene exactamente los mismos motores que tiene el Xtool. Elegimos el Z18, que es el más asemeja, ¿sale? Aquí nos dice que va a comunicar por el pin 7, como lo mencionamos ayer, y nos vamos a ir al bloque de medición. En el bloque de medición, en este punto, es simple y sencillamente la lista de datos del vehículo. Esa es la línea de datos que nosotros conocemos como pues la lectura de los sensores y del estado de los actuadores y de los sensores, por ejemplo, de oxígeno o de alguno de los comandos pues, que saca la computadora, pero también nos ofrece una información bien importante. Lógicamente, esta información no me la va a dar un escáner genérico, tiene que ser un escáner específico en este punto para que traiga la marca Opel. El Xtool lo trae, de hecho, en la línea de datos de ese escáner también aparece. Me voy a meter a la línea de datos, ¿sí? Y me muestra una pantalla inicial, pero me da aquí la opción de retroceder o de avanzar en la línea de datos, o sea, me ofrece varias bloques o páginas. Aquí lo que voy a hacer es regresar al bloque anterior, ¿sí? Entonces aquí, fíjense cómo me dice tablero de instrumentos y luego me dice ID es programado y me dice sí, ¿sí? El BCM, el estatus del BCM en la identificación me dice ok, el estatus del ID del tablero me dice ok. Regreso yo otro más y aquí me da, en este caso, otro parámetro que es el ID programado de lo que viene siendo el módulo de control de carrocería, me dice sí. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los módulos han sido hermanados con la computadora del motor y lógicamente con la computadora del inmovilizador en este punto. O sea, en otras palabras, quiere decir, así en castellano, en español, que todos los módulos comparten el mismo código de seguridad y están hermanados en la red para que el vehículo logre arrancar. Si alguna persona anterior a nosotros por ahí cambió un módulo y no lo programó porque no sabía o porque no tenía el equipo, por la razón que ustedes quieran y gusten, en estos parámetros donde está la línea de datos de la identificación del módulo, en la línea de datos nos va a decir precisamente no. En lugar de decirnos yes, nos dice no. Al momento que yo en un vehículo tengo este parámetro como una negativa, el vehículo no va a arrancar, se va a bloquear y no lo voy a hacer arrancar por nada del mundo hasta que yo cambie el parámetro de no a sí. Y es muy sencillo hacerlo teniendo el código de seguridad, ¿sí? Es muy, muy sencillo hacerlo. Ahorita lo que vamos a hacer, igual les muestro el parámetro, vamos a trabajar un poco por cuestiones de tiempo con lo que viene siendo el módulo inmovilizador, ¿sí? Vamos a programar la llave, vamos a desprogramarla y vamos a programar, o sea, para que vean lo sencillo que es teniendo el código de seguridad y el equipo adecuado, ¿no? Y vamos aquí, me meto a lo que viene siendo carrocería de nuevo, retrocedo, me meto a carrocería y elijo inmovilizador. Observen los códigos de falla que tiene el inmovilizador, me dice que no hay ningún código de falla presente, quiere decir que la llave se reconoce perfectamente bien y el vehículo está en condiciones de arrancar. Si un vehículo tiene las condiciones que yo les acabo de mostrar, el ID, la identificación del tablero, del BCM y la computadora del inmovilizador no tiene ningún código de falla,
este vehículo tiene que arrancar porque tiene que arrancar, ¿sí? Entonces ahí yo no tengo ya ningún problema para que la unidad arranque. Si alguno de los parámetros o códigos de falla que haya presentes en el inmovilizador es diferente a lo que vimos ahorita, el vehículo se bloquea y no arranca. Así de fácil, ¿sale? Entonces, fíjense lo que va a pasar, lo que voy a hacer ahorita. Me voy a ir a bloque de medición y aquí voy a ver el estado del inmovilizador. Aquí compruebo en el primer parámetro que el switch de encendido, ¿sí? La señal del switch de encendido sí la reciba el inmovilizador correctamente. Por ejemplo, si yo cierro el switch aquí en este punto, si yo cierro el switch, ahí vemos cómo el tablero se cae, ¿sí? Y el parámetro, ¿quieres poner el del puro escáner para que alcancen a ver? El parámetro del escáner me cambia el estado de 12 voltios a off. O sea, quiere decir que el switch está en este punto, bueno, como decimos vulgarmente, cerrado. Bueno, lógicamente sabemos que está abierto, pues, por el contacto, pero lo que está en la posición de apagado, pues. Si yo cambio de la posición del switch en este punto, observen, ahí va a prender el tablero, ¿sí? Y el escáner, ahorita va, lo que tarda un poquito, ya lo cargó. Ahorita ya nos muestra el estado del switch y pasa de un estado off a un estado on. Luego también aquí en la parte del segundo peldaño, en este punto, nos dice que la llave que tenemos puesta en el inmovilizador es la llave número 2. Nos dice que la llave que tenemos es correcta. Y de hecho nos muestra aquí la posición de las llaves. Me voy a salir y me voy a volver a meter porque está, de repente cuando cierras el switch desaparecen las leyendas del otro lado. Nos dice que la llave que tengo, la única llave que tengo programada se ocupa en el lugar número 2. Por eso aquí nos muestra la llave número 2 y acá nos muestra que la llave ha sido programada en este punto. Ahora, algo bien importante que nosotros a veces, voy a decir la palabra ignoramos porque no nos lo dicen los manuales, porque no nos lo dice la información, es referente a este valor. Cuando nosotros tenemos el engine request es una señal. Fíjense lo importante de esto, lo que es saber esto, ¿no? Cuando nosotros abrimos el switch, la computadora de motor lanza una petición para que el inmovilizador deje arrancar la unidad, ¿sí? Es una petición, pero dice, oye, pero ¿por dónde la manda? Aquí está el misterio y aquí está ahora sí que, como dicen vulgarmente, el meollo del asunto. ¿Por dónde se manda esa petición? ¿Por diagnóstico? No, señores, no se manda por diagnóstico. Resulta ser el check engine, el foco del check engine lo activa la computadora de motor. Y vamos a ver si observan, espero que se dé por nada más en el check engine, ahí, perfecto. Vamos a ver si observan que el check engine, cuando yo cierro y abro el interruptor de encendido, por ejemplo, ahí apagué, ¿sí? Y vamos a observar que el check engine, el foco indicador o la luz 1000, como es un nombre técnico, al momento de que yo doy encendido, hace un pequeño destello. A ver si lo alcanzan a apreciar por la velocidad de la transmisión, pero observen. Hizo el destello. Lo voy a volver a repetir. Apago. Enciendo. Y si observaron que cambia la intensidad del check engine. Aquí en vivo se alcanza a ver que se apaga y se prende el foquito. Esa parte donde nosotros tenemos que el check engine se apaga y se prende, es un pequeño código que se genera, que se va a la computadora del inmovilizador y se tiene y se modifica este parámetro que dice requerimiento de motor recibida. El check engine sale de la cavidad J232 de la computadora y se va a la cavidad 2 del inmovilizador. Entonces de ahí también se va al tablero, a otra cavidad del tablero. En este punto, el check engine nos sirve, al momento que cierra circuito con su alimentación positiva, nos sirve como referencia para que el inmovilizador sepa que la computadora de motor quiere arrancar. Si no está bien el circuito, si hay un falso contacto con ese foco, el parámetro de requerimiento de motor cambia de recibido a no recibido. O hace una falla intermitente. ¿Y qué creen? Que el vehículo se bloquea.
cuando el check engine hace falso contacto o cuando no está cerrando bien el circuito. El problema es que es una falla intermitente, de repente arranca, de repente se le bloquea al cliente y a veces se les hace más fácil quitar el inmovilizador que revisar el circuito a fondo. Ya hemos tenido varias experiencias y el problema es el siguiente, el problema es que luego no falta quien diga, ahorita le pregunto a Google, ¿no? Y se ponen y se meten a Google y Google les dice un montón de, no de mentiras, sino que un montón de información, pero la información es generalizada, no es específica del vehículo. Entonces, pues lógicamente dice, cuando tienes este código es porque la antena no detecta el requerimiento del motor y pues uno de las causas probables, antena dañada. Y suena lógico. Entonces está dañada la antena, cambian la antena, programan, hacen todo un rollo y resulta ser que, sorpresa, el código sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque no saben quién lanza ese requerimiento de motor. Quien lo lanza precisamente es el check engine. Esa es una buena nota para que por ahí se la lleven, ¿sale? Y cuando tenemos problema con ese parámetro, el vehículo tampoco nos arranca, tal cual como si estuviera desprogramada la llave. También se dispara el inmovilizador. Entonces lo que voy a hacer ahorita, fíjense bien, aprovechando lo que viene siendo el código de seguridad, me voy a funciones especiales y si observan aquí, tenemos dos peldaños que están con negritas y tenemos dos peldaños que están con negritas que son los que están habilitados y tenemos estos otros que no están habilitados, o sea, las funciones que están bloqueadas porque son funciones especiales. ¿Qué tengo que hacer para que el escáner me las habilite? Tengo que ingresar el código de seguridad. Aquí está 8439, ya lo había yo escrito anteriormente, por eso quedó guardado. 8439, le doy OK y al darle OK me dice aquí abajo código de seguridad correcto. Aquí en esta pantallita blanca es una pantalla de mensajes. Como buenos mexicanos no estamos acostumbrados a leer lo que nos da de aviso muchas veces el escáner. Bueno, aquí lo que me está diciendo es que el código de seguridad es correcto y yo observo que en este punto las funciones del inmovilizador han sido ya desbloqueadas. Entonces, en el último peldaño nos dice Erase Transponder Case, o sea, es borrar las llaves transponder. Le doy ahí y me dice, ten cuidado porque esto va a cambiar el funcionamiento del vehículo, se ocupa una programación posterior. Y me dice que si estoy seguro, le digo que sí, y ya me dice que el reset de la llave se ha completado satisfactoriamente. ¿Ves? Entonces, en este punto ya no tenemos una llave registrada. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que la llave no está registrada? Bueno, pues me voy para atrás, me voy a códigos de falla y yo no tenía ningún código de falla y ahora ya tengo 3, ¿sí? Me dice que no tengo ninguna llave programada, me dice que la llave que está presente, porque yo tengo el chip pegado en la antena, me dice que la llave que está presente no es reconocida o hay una mala señal, ¿sí? Y me dice que tampoco está reconocida la llave. Si ustedes pueden observar en la parte izquierda inferior, está la computadora de motor, pasa a la otra pantalla, por favor. Está la computadora de motor y a un costado, ahí está, a un costado está la antena. Y la antena se ve que tiene una cintita blanca pegada. Bueno, es porque yo tengo ahí, para que no se pierda, yo tengo pegado el chip de la llave en ese punto. Entonces, ahí tengo la llave, como yo cerré y abrí el switch ahorita, me dice que la llave no está reconocida, me dice que no tengo ninguna llave programada y me dice también que la señal es incorrecta o es una señal mala, pues, o tiene un mal funcionamiento. Y todos los códigos están presentes, ¿sale? Entonces, no se asusten ni se espanten, ahorita vamos a hacer que la llave vuelva a trabajar en su normalidad. Nada más quiero que vean cómo cambia el estado de lo que viene siendo la línea de datos del inmovilizador. Me dice que tengo el switch abierto, me dice que no se reconoce tengo una llave desconocida, ¿sí? Me dice que el estatus del transponder es inválido y aquí del transponder 1 al 5 me dice que no tengo ninguna llave programada porque yo las borré. Entonces, bajo esas condiciones el vehículo no nos arrancaría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues únicamente programar la llave. Y vean lo que yo les comentaba. Sigo teniendo requerimiento de motor. Me dice, ¿requerimiento de motor recibido? Sí, recibido, aquí está. O
sea, porque no tiene nada que ver con la llave. Eso lo saca la SM, independientemente de que se reconozca la llave o no. Lo que hace la SM es decirle al inmovilizador, hey, ya quiero arrancar, y ya el inmovilizador sabe que el motor quiere arrancar y desbloquea al sistema, manda el comando de desbloqueo. Entonces, lo que vamos a hacer es meternos ahora al menú de programación. La llave la borré en funciones especiales, ¿sí? ¿Por qué quisiera yo borrar una llave? Bueno, pues a lo mejor al cliente, al dueño del carro, se le perdió la llave original y quiere programar otra. Pues como se le perdió la llave, si alguien se la encuentra y yo no la borro y programo otra, con esa llave también va a prender la unidad. Entonces es peligroso dejarla porque se pueden robar el carro. Tengo que borrarla, y si en algún punto el cliente quisiera volverla a grabar, se puede volver a grabar esa llave en esta misma antena. Los chips de Chevrolet regularmente no se pueden regrabar en otras antenas, pero en la misma antena lo puedes grabar N cantidad de veces. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, nos vamos a meter al menú de programación con la pantalla del escáner. Nos vamos a meter al menú de programación, aquí abajo, dice Programming, y de la misma manera vemos que la única leyenda que se despliega en este punto es la del código de seguridad, nos dice Security Code, y las demás están bloqueadas. ¿Por qué? Porque yo tengo que ingresar el código de seguridad que extraje del tablero. Entonces me voy aquí, código de seguridad, es el 8439, le doy OK, me dice que el código de seguridad es correcto y me despliega todas las demás funciones. Entonces, en este punto, lo único que tengo que hacer es irme, es el primero, segundo, tercer, cuarto peldaño, donde programamos lo que viene siendo la llave. Le doy aquí, ¿sí? Y esto es bien importante. Yo no puedo programar la llave, como lo estoy haciendo en banco, aquí mucha gente patina. En el carro, lógicamente, pues ya estás con el switch abierto y lo que tienes que hacer es cerrar y abrir el switch. En otras palabras, ciclar la llave. ¿Por qué tienes que ciclar la llave? Porque la llave se reconoce en el punto cuando tú abres el switch. Si tú aquí no cierras y abres el switch, regularmente el proceso de programación nunca se da. ¿Por qué? Porque de entrada no reconoce la llave vieja, no reconoce la llave que ya tenía almacenada. Aunque la hayas borrado, te va a decir llave vieja reconocida, ¿sí? Ahorita van a observar. Entonces yo tengo que cerrar y abrir el switch, nada más que ocupo que se vea toda la pantalla completa del escáner. Fíjense bien, voy a cerrar y abrir el switch en este punto. No, a lo mejor no van a ver el tablero, pero cierro, abro. Ahí está. También aquí vamos a ver un comando que nos dice cierra y abre el switch. Ahorita lo van a apreciar. Entonces, yo ya cerré y abrí el switch. En teoría, el módulo inmovilizador lo que hizo fue reconocer el chip que tenía ahí, ahí agregado, que tenía ahí ya pegado, ¿no? Entonces, le doy OK y empieza a trabajar, ¿sí? Y nos dice que la llave no es reconocida, que por favor espere, y luego nos va a lanzar un mensaje donde dice, ya detecté una llave vieja, OK, código de seguridad correcto, y le empieza a programando transponder key, ¿sí? Y luego me dice, cierra el switch, cierro el switch, y luego me dice, abre el switch, abro el switch, ¿sí? Y me espero, le doy tiempo, aquí se ocupa paciencia, ¿eh? Ahí, si observan, del lado derecho ya cambió el estado. Nos dice 12 voltios, transponder key 3, correcto, TPK. Cerramos switch, aquí nos lo marca otra vez, cierra el switch, luego vuelve a abrir el switch y hace el ciclado y el reconocimiento. ¿Y qué creen? Que ahorita nos va a lanzar un mensaje donde nos dice prueba superada, como decían en el juego de la OCA, ¿no? Transponder key, aquí en este caso nos dice aprendizaje completado, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones, nuestra llave ya quedó programada, así de sencillo, en lo que viene siendo el inmovilizador. Y observen aquí, nos dice transponder key número 1 no programado, número 2 no programado, y ahora el lugar que está ocupando la llave que yo puse es en el lugar número 3. Siempre regularmente, si yo borro, por ejemplo, la llave 3 y vuelvo a programar, se guarda en el 4 y así consecutivamente le va dando la vuelta. Entonces, en el lugar próximo en el próximo al anterior, el que estaba ocupado es el que se va a guardar, o el que se va a ocupar con la llave nueva. Sale 12 voltios, nos dice
que el transponder key que se localiza es el número 3, aquí no sé si lo alcancen a ver, y nos dice que el TPK o la llave transponder es correcta. Ahora fíjense bien, aquí ya se guardó, nos vamos hacia atrás y observen el estado de los códigos de falla. Nos dice señal mala del inmovilizador y llave no reconocida, pero ahora ya cambia el estado y nos dice, en lugar de presente, nos dice no presente. O sea, quiere decir que esos códigos los tuvimos, pero ya no los tenemos más. ¿Sale? Ya no los tenemos más. Únicamente lo que hacemos es borrar códigos, ¿sí? Muy importante cuando trabajemos con inmovilizadores, ciclar la llave. Cierro, abro el switch y reviso el estado del inmovilizador en los códigos de falla. Ahí cerré y abrí, me vuelvo a leer códigos y ahorita me dice no presente, quiere decir que el sistema está trabajando excelentemente bien y tengo todas las condiciones necesarias para poder trabajar y para poder, en este caso, para poder encender la unidad, ¿sí? Hasta este punto ya cubrimos con lo que viene siendo la programación de la llave, ¿sí? Bien, pues a continuación vamos a seguir con nuestra sesión de capacitación. Ahora va a entrar lo que es el ingeniero Luis Carlos, directivo del plantel de Electrónica Automotriz en Guadalajara, para lo cual sí les pido que pongan muchísima atención, ya que son temas de mucho interés, donde vamos a ver ahorita una práctica en vivo. El tema que vamos a ver entonces es relacionado aquí a la parte interna de una computadora, para que ustedes comprendan un poquito más el mundo de la electrónica automotriz, pero ahorita enfocándonos en lo que es el módulo de control del motor, en este caso la computadora del automóvil. Para esto cedemos la palabra al ingeniero Luis Carlos Hernández Sánchez, el cual ya está listo y preparado con lo que viene siendo el tema que vamos a ver. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están todos? A darle con la siguiente práctica. El día de hoy vamos a ver la señal de una bobina y cómo podemos diagnosticar una computadora, o de más o menos de qué se trata lo que viene siendo la reparación de computadoras, ya con el uso de un osciloscopio y no nada más andar cambiando piezas para ver qué le podemos hacer. Bien, vamos a estar manipulando lo que viene siendo la bobina, el osciloscopio, una práctica real de bobina. Bien, en su pantalla del lado izquierdo tenemos lo que viene siendo el osciloscopio para poder ver la señal. Del lado derecho del osciloscopio, del lado izquierdo tenemos lo que viene siendo la computadora y mi simulador, ¿sí? Como ya lo hemos visto anteriormente, podemos hacer prueba de cualquier cosa que nosotros deseemos y queramos, ¿sí? Vamos a activar la computadora. Voy ahorita a desconectar. En este momento está conectada a mi bobina. Vamos a mover un poquito la cámara. Está conectada a mi bobina de igual forma a 12 volts y a señal. En este caso lo que estamos haciendo va a ser, tengo aquí, vamos a desconectar para poder explicar, una conexión a 12 volts, tengo una conexión de mi señal de la bobina, se me cambia la presión, 12 volts, señal de la bobina, y una comunicación con tierra. De este lado, ustedes pueden ver lo que viene siendo una cabeza de motor, ¿sí? Esa cabeza de motor me sirve a mí para disipar lo que conocemos como un pico de voltaje. Ese pico de voltaje, si yo no lo aterrizo en un metal o en algún dispositivo que no me afecte la señal de mi microcontrolador, el micro se va a estar reseteando y me va a cortar lo que viene siendo el CKP y el CMP. Entonces, lo que tenemos aquí es un disipador del pico de voltaje que me genera mi bobina, en este caso. Como lo vimos anteriormente el día miércoles, los picos de voltaje se generan porque el embobinado genera un campo magnético. Ese campo magnético, traducido a la electrónica, es un pico de voltaje demasiado grande. Ese pico de voltaje en ocasiones hace que mi simulador se resetee o pierda lo que viene siendo la señal del CKP y del CMP. Entonces, tengo aquí una bobina. Esta bobina es, para quien conoce, de 8 de Jetta, Serrano Jetta,
pero tengo deshabilitado lo que viene siendo el transistor de potencia en este punto. Esta bobina no funciona el transistor. ¿Qué fue lo que hice? Conectar directamente a los embobinados para poder únicamente utilizar la bobina sin necesidad de mi transistor de potencia que se encuentra acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a conectar? Si alcanzamos a apreciar un poco, aquí tengo un caimán, 12 volts, tengo la señal, que en este caso es este jack que tenemos aquí, 12 volts de batería, y voy a conectar a mi bobina, aquí la tengo, de forma indistinta los 12 volts y lo que viene siendo la señal. Les comentaba de igual forma el día miércoles, si ustedes no conectan una señal de forma real o un actuador de forma real, podemos dar un mal diagnóstico. ¿Qué es un mal diagnóstico? El yo decir, sí sirve la computadora, el foco, lo que llamamos el foco le está prendiendo, llévatela porque tu computadora está buena. Y no, tanto en inyección como en chispa, si no conectamos de forma correcta un actuador para probar si esto me está activando, voy a dar un mal diagnóstico. El día miércoles conectamos un inyector. El día de hoy vamos a conectar una bobina de encendido. ¿Sí? Esa bobina de encendido, por acá. Voy a poner en mi cabeza de motor de esta manera, lo que hice fue mover la cámara. En esta parte de aquí tengo una bujía conectada lógicamente por medio de un cable. Sale de mi bobina y entra por la parte de atrás a mi bujía. ¿Sí? Esa bujía, lógicamente, está aterrizada a mi metal para disipar el pico de voltaje y en su momento detecta también con la parte de tierra. Entonces, ahorita que activemos la compu, en este punto de aquí está mi bujía. Voy a dar yo a meter señal y en ese momento voy a diagnosticar si mi bobina realmente funciona o la salida de la computadora realmente funciona o no. ¿Se alcanza a escuchar? ¿Se alcanza a apreciar? Voy a hacer un poquito más grande la imagen para que lo alcancen a ver. Está mi simulador conectado y mi bobina funcionando. Entonces, de esta manera, primeramente, como diagnóstico, yo doy que mi bobina, en este caso el actuador que estamos sospechando que falla, está funcionando de manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, al igual que toda la computadora en general, podemos ver ahí la misma computadora para efectos prácticos y de rapidez. Estamos viendo la computadora funcionando y en este caso la bobina que me está mandando la chispa de manera correcta. En un momento dado el diagnóstico de esta computadora, si yo activo mi bobina o yo conecto mi bobina y en ese momento el LED de la bobina deja de parpadear y no me genera lo que viene siendo el chispazo, estoy diagnosticando que la computadora tiene una falla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tendría que estar trabajando de esta manera. Si no trabaja de esta manera, olvídense. El diagnóstico para esta computadora en Maco va a ser, funciona una o dos bobinas y una tercera falla, o fallan dos bobinas y una funciona, etcétera, etcétera. El caso que yo tengo que revisar de alguna manera mi diagrama para poder revisar cuántas salidas de bobina tengo, si es paquete de bobina, si es bobina por cilindro, y algo muy importante en esta prueba. En el ámbito de la electrónica o de reparación de computadoras, conocemos o mencionamos una bobina negativa y una bobina positiva. Esto es un tema muy importante porque aún aquí en la escuela a veces tenemos algunas confusiones dentro del salón de clase. La bobina negativa es aquella que va directamente de la cavidad
a la bobina de encendido, la bobina negativa. La bobina positiva es aquella que fuera de la computadora tengo un transistor de potencia. Ejemplo, la bobina que estamos viendo en este momento aquí. Originalmente, vuelvo a repetir, esta bobina tiene, o debería de tener, un transistor. Tiene un transistor, el cual en estos momentos está deshabilitado para tomar únicamente lo que viene siendo el embobinado de, y así poder provocarle la carga que realmente el carro estuviese demandando. En ocasiones es muy importante, eso siempre se lo repito a los alumnos, es muy importante ver el diagrama antes de hacer alguna conexión. ¿Por qué? Porque incluso nos emocionamos y conectamos de alguna manera una bobina negativa en una positiva, y olvídense, si anteriormente funcionaba esa computadora, pues olvídense que la van a tener que, ahora sí la van a tener que arreglar, y si no funcionaba, pues a lo mejor la dañan más. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque sí tenemos que revisar diagramas, algo que no es muy común o primordial en la mecánica, y es algo que yo les hago mucho énfasis a mis alumnos. Hay que revisar diagramas antes de poder conectar una computadora, y más aún si no tenemos un conector de computadora hecho como el que en este caso tenemos, porque no vamos a tener que conectar. Entonces, primera parte de la explicación, o primera parte de mi participación, es cómo probar una bobina. Incluso a ustedes como mecánicos, es una herramienta muy importante para saber si realmente lo que me está fallando a mí es el carro, el cableado o la computadora, o en su defecto el actuador. Entonces, si no quiero perder tiempo, no quiero estar ahí adivinando qué, o ahorrar tiempo para poder probar algunos otros carros, conecto a mi simulador, conecto la bobina, conecto a mis actuadores y me quito de broncas rápidamente. Entonces, esa es la manera de cómo se conecta una bobina. Vuelvo a repetir. Todo el molde de alimentación, que lo tiene mi simulador, una señal, que es la de la bobina, una parte de tierra, que es un acoplamiento, este caimán, si se fijan, esto es muy importante. Este caimán está aterrizado a mi cabeza de motor. Si no tengo un metal conectado, olvídense que la chispa se va a poder generar. Ahí está cómo está la prueba. En este caso tengo mi simulador, mi computadora conectada, y en este caso se escucha por ahí la chispa. Tienen que tener también cuidado con esto, porque luego reciben ustedes la chispa y olvídense para qué les platico qué pasa. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la explicación. La segunda parte de la explicación me lleva a medir el pico de voltaje que genera mi bobina. Vamos para acá. El pico de voltaje que genera mi bobina, para ver, como les comentaba el día miércoles, si alguna bobina estuviese fallando o algún inyector estuviese fallando, el pico de voltaje que me tuviese que dar tendrían que ser todos parejos, los 4 inyectores o los 6 o los 8, todos al mismo nivel, o en el caso de las bobinas, todas las bobinas del mismo valor, ¿sí? Voy a conectar mi osciloscopio para probar el pico de voltaje que genera. De hecho, ahí en la pantalla ya está capturado. Vamos a quitarle esto al osciloscopio y voy a conectar a la carga, ¿sí? Si se fijan, en el osciloscopio no se alcanza a ver una señal, hay que acomodarlo, hay que calibrarlo, hay que manipularlo. Vamos a mover aquí para punta por 10. Hay que saber calibrar el osciloscopio, hay que moverle el osciloscopio, hay que perderle el miedo y hay que verificar que los picos de voltaje sean muy parecidos. En la pantalla del osciloscopio tenemos la señal que me está generando mi simulador, mi osciloscopio, perdón, ¿sí? Esta señal que tenemos aquí en esta parte
Aún yo bajándola, sale un poco de mi pantalla, no sé si lo alcancen a ver en la parte superior. Voy a aparecer en esta sección la señal o mi referencia y sale un poquito de mi pantalla. Esto es por lógicas condiciones de medición, ¿sí? Voy a volver a repetir, los cursores están en esta parte y pongo en 0 volts el primer cursor. El segundo cursor lo voy a mandar a la parte común de mi señal. Ahorita en la tercera parte de la explicación de esto, vamos a ver cómo es una señal común en un osciloscopio de una computadora. En este caso lo que estamos viendo es el pico de voltaje. Entonces, tenemos ahí los 12 volts de una señal normal y común de una chispa, y en la parte de arriba voy a tener un pico de voltaje o una diferencia en el pico de voltaje de cerca de los 400 volts. Si fijan, aquí me marca 394 volts. Una bobina de encendido, lógicamente varía de marca, modelo, año, motor, oscila el pico de voltaje de los 400 a los 450 volts. Aunque aquí cabe mencionar que no es una falla común en donde ustedes digan, cambié y se compuso. No, en una bobina es más común o trabaja bien o no trabaja. Si no trabaja, no ve chispa y se acabó. ¿Qué van a hacer ustedes? Probarse la computadora, probarse la bobina, y si en este caso la computadora, pues se manda a reparar. Si es la bobina, la cambian y entregamos el automóvil, ¿sí? No es tan común como una falla de inyección. En inyección puede que haya un punto medio. ¿Cuál es el punto medio? 1. Funciona el inyector, no funciona, y el punto medio es que medio funcione, que esté estresado el inyector, que no genere el mismo campo magnético. Como la cantidad de voltaje y de corriente que se genera o que demanda una chispa es muchísimo más grande, entonces no tenemos ningún problema en ello en diagnosticar. Es un poco más sencillo bobina, en el sentido de que funciona o no funciona, en un inyector sí tengo que revisar en algunas ocasiones mi pico de voltaje. Bien, vamos a la siguiente parte. Con eso termino la explicación, como lo habíamos visto el día miércoles, la explicación del pico de voltaje de mi bobina. Ahora, ¿qué hacemos en el curso de reparación? Vamos a quitar la bobina, permítanme un momento, y me voy a ir exclusivamente a mi simulador. Ahí estoy, ¿sí? ¿Cómo se puede reparar o cómo se hace para reparar, diagnosticar una computadora? Lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta que el mecánico nos diga qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es la falla? ¿De qué se sospecha? En algunas ocasiones nos dicen simple y sencillamente no prende, ¿sí? Pero cuando ya tenemos un diagnóstico, el mecánico nos dice, pues falla una bobina, falla un inyector o falla algo que pudiésemos tener, ¿sí? Vamos específicamente a ir a una falla de una bobina. ¿Cómo se estudia esta parte de reparación de computadoras? Lógicamente, y como primer paso, debemos de tener un poco de conocimiento de electrónica, que en ese lo voy a ver a grandes rasgos en este momento, en el sentido de que tengo que saber cómo es un transistor, cómo funciona, principalmente lo que siempre se repara de una computadora es un transistor. Un transistor es complicado de explicar en un principio porque es un componente quizá de los más variados que hay. Uno, por la familia, por el tipo, por el encapsulado, en donde prácticamente, como les vuelvo a repetir, lo único que se cambia es un transistor, ¿sí? Bien, ¿cómo estudiamos reparación de computadoras? Les vuelvo a comentar, lo primero es electrónico. Lo segundo, mi chamba va a ser, primeramente, lo que tengo que hacer es muchísima o un poco de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Lo primero que tengo que encontrar, como les vuelvo a repetir en esta parte,
siempre un 80-90% de las veces en las que haya un actuador va a estar controlado por un transistor. En un diagrama de una computadora vamos a tener siempre un transistor para manipular un actuador. Ese actuador va a tener un camino, o ese circuito va a tener un camino. Y en este caso, este es el diagrama de una computadora PCM 80 terminales. Lo voy a hacer más pequeño para que lo alcancen a ver, ¿sí? En este caso, esta computadora tiene, o es una computadora de una Caravan, una Tonan Country 3.3, 3.8, la cual manipula o maneja 6 cilindros. Este sistema está manipulado por un paquete de bobinas, en donde tenemos en la computadora 3 salidas únicamente. De esas 3 salidas, una salida activa 2 bobinas, otra salida activa otras 2, y una tercera salida a otras 2 para así hacer los 6 cilindros de nuestro automóvil. Voy a enfocarme al circuito de la bobina número 1. Voy a hacerlo otra vez más grande para que se alcance a apreciar, en donde me indica que el diagrama de esta computadora viene de un transistor, después va a un driver de ignición o de chispa, y de ahí yo tengo que investigar en este integrado cuál es el pin de entrada y cuál es el pin de salida. El pin de salida, como lo pueden ver, es en el transistor, le llamamos colector a este pin. Este pin va a la cavidad y de ahí directo a la bobina. En el caso de la base, va al pin número 5. Aquí está mi número 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y el pin 7 que tenemos aquí es la entrada. Esa entrada, si lo seguimos, viene al pin, bueno, déjame lo hago más pequeño. Es este pin que viene, esa línea que viene aquí, baja a la línea del medio y llega al pin número 3 del microcontrolador llamado Z1. Ese vendría siendo el camino de mi circuito, de mi primer bobina de encendido en esta computadora. Ahora, ¿qué hacemos? Uno, el alumno, es la parte que les digo de investigación. El alumno tiene que saber o investigar qué diagrama o qué componentes incluyen ese circuito, ¿sí? Una vez que los determina, tenemos la parte de ubicación de componentes. Vuelvo a repetir y grábenselo un poco. ¿Qué incluye mi diagrama? Transistor, aquí estamos, ¿sí? Incluye un integrado que se llama Z6 y por último un microcontrolador que es el cerebro de mi computadora. En este caso, pues únicamente es para chispa, ¿sí? Pasamos a la parte de ubicación de componentes. Esta es la foto de mi computadora, así tal cual como está. Lógicamente, sin que tengo en esta parte de la derecha aquí está. Tenemos en la parte de la derecha los 3 transistores, viene siendo un transistor, 2 transistores, 3 transistores, los 3 integrados de ignición y la parte de mi microcontrolador, ¿sí? De esta manera, yo ubico en mi práctica, primeramente, qué circuitos intervienen y 2, dónde está la ubicación de componentes para después empezar a trabajar en alguna computadora que a mí me llegue. ¿Por qué razón? Lógicamente, y como les comento, tiene una parte de investigación, porque hay que saber dónde están los componentes, cómo están conformados los componentes y en algún momento determinado, una vez que ya tengo mi diagrama y sé la ubicación de los componentes, tengo que entender qué componentes son para determinar qué fallan. Lógicamente, con nuestro tema principal, que es con la ayuda de mi
osciloscopio, que ahorita vamos a ver cómo se hace ello. Entonces, esta sería la ubicación de los componentes. Si nos vamos a la parte real de mi computadora, la parte de inyección de chispa, perdón, aquí. La parte de chispa se encuentra en esta sección de aquí, en esta parte. Voy a tener mis 3 transistores, mis 3 integrados de preignición y mi microcontrolador. ¿Cómo determino yo cuál falla o cómo falla o si está bien o no está bien o qué componente está dañado? Vamos a hacer la simulación de mi computadora y voy a volver a poner el osciloscopio para que se den cuenta cómo se diagnostica el componente, en este caso, que se vaya a hacer. Lógicamente, señores, primeramente tendríamos que tener el diagrama que está en pantalla. Sin un diagrama como este, olvídense que vamos a poder hacer algo. Ahora sí, como le hacen algunos, a lo que se vea quemado y a lo que vuelva quemado, y eso cámbiale para ver si funciona. No, hay que hacer un trabajo profesional. Mucha gente que estudia reparación de computadoras menciona, ¿no? O le preguntas, ¿por qué quieres estudiar reparación de computadoras? ¿Por qué? Porque es un trabajo que se gana bien y sin tanto esfuerzo, o sin tanto ensuciarse, sin tanto andar en un carro, etcétera, etcétera. Sí, pero así como es un poquito fácil el asunto, entre comillas, sí hay que invertirle un poquito de tiempo en el estudio, ¿sí? Entonces, sí, les comento esto porque les digo, tienen que tener un diagrama para poder checar el camino de mi señal. En el caso del osciloscopio, determinar qué componente está funcionando o qué componente está fallando, ¿sí? Voy a hacer la parte de la práctica, siempre tomando en cuenta que en este caso la computadora está fallando, y ahorita pasamos un poquito a la parte electrónica en cómo determinar cómo se estuviese fallando alguno de los componentes. Voy a poner el osciloscopio y mi simulador. Siempre hay que tomar como referencia, en este caso, en las prácticas que hacemos aquí en nuestra escuela, como referencia el canal del tema que yo vaya a revisar. En este caso, yo me voy a mi simulador. Le llamamos jack, es el jack de mi bobina número 1. Vuelvo a repetir, al ser una Caravan motor 3.3 o 3.8, un carro de ese tipo, tengo únicamente 3 salidas de bobina en este punto. Entonces, yo conecto mi bobina, lógicamente funciona porque ahorita vimos que generaba la chispa. Eso no hay pierde ni problema. Entonces, ¿cómo voy a ver la señal? De igual manera, hace un momento vimos que mi señal generaba un pico de voltaje muy grande, por lo tanto teníamos que hacer muy pequeña la señal para yo poder apreciar el ciclo completo de la misma, ¿sí? Entonces, enciendo mi computadora, perdón. Modifico mis canales, porque hace un momento lo teníamos en por 10, tanto el canal como la sonda, pero eso lo vimos el día miércoles, que es un poquito de configuración de mi osciloscopio, al igual que también lo mencionaba ayer el ingeniero Juan Pablo. Tengo que también adentrarme un poquito en cómo configurar mi osciloscopio. Si no lo configuro bien, olvídense que pueden hacer una medición de manera correcta. Es como si ustedes agarran su multímetro y en vez de ponerle en volts, le ponen en ohms. Cuando van a medir el voltaje de la batería, pues no van a hacer absolutamente nada, o viceversa. Cuando quieren medir ohms y le ponen en voltaje, lo mismo, ¿sí? Es muy común también en un multímetro que se queme por medir la corriente. Un punto muy importante, medir o saber configurar mi osciloscopio. Y ahí está mi señal
de forma ideal. Hace rato les vuelvo a mencionar. Vimos un pico de voltaje en donde la señal se veía extremadamente pequeña y muy grande en el pico de voltaje. Lo que tengo ahorita es la señal ideal de una bobina únicamente en prueba de computadora, sin actuadores para efectos de carga. ¿Qué veo yo aquí? Si yo no voy a cursores, veo una señal, canal 2, para acá, veo una señal de 0 a 12 volts, que fue lo que les mencionaba anteriormente, y ahí está mi señal. ¿Sí? Si yo quisiera tomarla como referencia, es lo que voy a estar haciendo en unos momentos. Voy a subir mi canal número 2 a la parte superior de mi pantalla. En la parte de mi diagrama, voy a volver a poner mi diagrama y voy a hacer grande para ver, para explicar lo siguiente. Yo tengo unos líneas aquí que me indican los puntos de prueba, se llaman test point y están numerados como 1, 2, 3, 4, 5. Esa numeración de los puntos de prueba es el camino del micro hasta el componente de salida de mi computadora, en donde en el colector tengo mi primer punto, que es este caimán que veo. Siempre se va a quedar aquí fijo. Este caimán está conectado a mi punta del osciloscopio. ¿Sí lo ven? Esa punta del osciloscopio es la que les mostré hace un momento en pantalla, que es esta que yo estoy viendo aquí. ¿Sí? Como paso siguiente, voy a regresar a mi diagrama. En mi diagrama tengo la base de mi transistor. Ese transistor me indica que la siguiente parte de la señal está en la base de del componente del transistor. Entonces, si yo regreso para acá, habilito mi punta número 1, la bajo para que se alcance a apreciar, la configuro, permítanme, solo voy a cambiar el voltaje, mi señal de referencia está en la parte superior. A ver. Entonces, lo que yo voy a medir ahorita es la base de mi transistor para ver y efectos de que funcionen. Voy a mover la computadora. Sí, aquí estamos enfocando. Y reviso, ¿qué tiene que pasar aquí? ¿O qué tiene que verse? Las señales deben estar lineales o en línea. Si digan, por ejemplo, este es el cilindro, este es el transistor, la base del transistor que yo estoy tomando como referencia. De este lado tengo una señal de chispa, pero está desfasada. ¿Qué me está indicando esto? Que no es el transistor de la línea que yo estoy revisando en este punto. Entonces, punto número 2, que estoy midiendo la base de mi transistor Q312 para ver si le está llegando señal. Lógicamente, y vuelvo a repetir, esto es en una práctica que el alumno realiza para comprobar y verificar las señales de una computadora que estuviese en buen estado. Estos diagramas, lógicamente, el alumno los tiene en su cuaderno o en algún manual, y en algún momento que esto falle, pues se va a dar cuenta, o él tiene ya dónde van a ser los puntos de prueba, y él va a buscar hasta qué punto no va a haber esa señal. Lógicamente, yo estoy empezando para efectos de explicación de ubicación de componentes de la salida de la computadora hacia adentro. Lo ideal sería que se cheque del microcontrolador, o sea, de esta pieza que tenemos aquí hacia afuera, en este caso, ¿sí? Tomando en cuenta también que normalmente lo que siempre falla es un transistor. Es lo común que en este caso tengamos problemas. Vuelvo a repetir entonces, la señal, voy a medir la base de mi transistor. Ahí está. ¿Sí? ¿Coincide mi señal? Sí, sí coincide. ¿Es el camino correcto? Es el camino correcto.
¿sí? Mi siguiente punto de prueba, ¿cuál sería? TP3 sería el pin número 3, voy acá, el pin número 5, perdón, que es el de la base, ¿sí? De ahí el TP3 viene siendo el pin 7 de mi integrado. Ese pin 7 de mi integrado viene directamente del micro. Aquí está. Entonces, regreso para acá. Voy a hacer un zoom aquí. Voy a mover un poquito la computadora. Y déjenme hacer. Aquí está. No sé si se alcanza a ver perfectamente y ya se acomoda. En este caso, los drivers de preignición se encuentran en esta parte. Son estos tres de aquí. Entonces, según mi diagrama, para yo poder revisar ese punto, debo de tener o debo de checar el pin número 6 de mi integrado. Si yo cambio de nuevo para acá, donde está mi osciloscopio, aquí está. Vamos a dejar esa pantalla. Es el pin número 7. El pin número 7, ahí está. Otra vez la misma señal que está de igual forma acomodada donde debo de seguir mi línea, que es la correcta. ¿Sí? Entonces, ahí ya voy practicando, siguiendo las señales y anotando lógicamente en dónde debo de tener esa señal para yo poder diagnosticar mi computadora o decir en qué parte está la falla. ¿Vale? Siguiente punto, que aquí está un poquito más crítico. Este punto que estoy midiendo es el mismo del integrado. Quiere decir que esta computadora sí le está llegando la señal del integrado al integrado del microcontrolador, perdón, al integrado de preignición y de allí a la base de mi transistor. Como sabemos y de antemano, esta computadora tiene condiciones normales de funcionamiento, que eso es lo que estamos viendo en nuestra práctica. Cuando un componente está fallando, tendríamos que seguir este mismo camino para identificar en qué parte no se está generando la señal, ubicar qué componente es y sustituirlo. Muchas veces lo que hacemos es, pues ahí tengo otra computadora, tráetela para cambiarlo y reparar la computadora, ¿sí? No se hace o no se sugiere normalmente hacer eso. ¿Por qué razón? Porque no se está reparando realmente una computadora. Lo que estamos haciendo es cambiar piezas. La esencia de una reparación de computadora es los componentes que yo tengo en una computadora. La mayoría de las veces su matrícula no es comercial, no es algo que vaya a la electrónica cualquiera y dame uno como este, como normalmente lo hacemos. No, hay que investigar qué tipo de componente es, sus características o la demanda de voltaje y corriente que genera para poder sustituir por cualquier otro. Esa es la esencia de la reparación, ¿sí? Saber específicamente y claramente qué estoy cambiando o qué estoy revisando para poder decir, a ver, es este componente, tengo este otro o consigo este otro, lo cambio y lo reparo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no siempre se va a tener un hueso de computadora para poder reparar ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, el osciloscopio es otra aplicación en este caso la mecánica, específicamente en una reparación de computadoras que me permite a mí diagnosticar una computadora. Lógicamente, esto va en común y de la mano con una herramienta que tenemos aquí en este caso, que es un simulador, un conector, que me va a permitir a mí poderla diagnosticar. ¿Por qué? Pues porque en el carro en algunas ocasiones es un poquito más complicado. Entonces,
Las diversas funciones de un osciloscopio puede ser directamente en el carro para probar algún sensor CKP, algún sensor CMP. Dentro de este tipo de sensores, si es efecto Hall o generador. ¿Por qué? Porque también hay que saber qué tipo de señal genera un sensor generador, qué tipo de señal genera un sensor de efecto Hall y poder configurar mi osciloscopio. Si me genera ruido, si la señal está de forma correcta, si la señal está alineada. La señal está alineada me representa a mí o me indica que estamos en sincronía. ¿Cómo saber la sincronía del motor? ¿Cómo saber si tiene ruido? ¿Cómo saber si le falta algún diente? Y de igual manera y con muchísimo más productividad, me sirve a mí para poder reparar una computadora, ¿sí? Entonces, tenemos un osciloscopio contra un simulador, contra un osciloscopio, ¿no? No es uno más importante que el otro, los dos nos ayudan de igual manera y nos ayudan a detectar las fallas de manera diferente. Lógicamente, si en algún momento el mecánico tiene la opción de tener ambos dispositivos, pues qué mejor, ¿no? El mecánico o persona que tenga tanto su osciloscopio como su escáner, olvídense, van a sacar sus chambas mucho más fáciles y van a tener lógicamente mayor tiempo para diagnosticar, en este caso, más carros para tener y generar más dinero y chamba. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les quisiera preguntar qué osciloscopio es el que recomiendan o cuál es el que pudieran mencionar que es el adecuado. Sé que puede haber varias respuestas, pero ¿qué es lo que le podrían decir a la gente? ¿Qué pasa aquí? Ahora sí que prácticamente cualquier osciloscopio se puede usar. Depende mucho de ciertas cosas, ¿no? Siempre que me preguntan a mí qué osciloscopio compro, qué osciloscopio me sirve para esto, yo siempre les digo una respuesta. Lo primero que hagan es no comprarlos por medio de internet. ¿Por qué? Porque es un poquito de riesgo. Cuando un alumno me pide a mí algún osciloscopio, lo que se hace es primero probar. En la actualidad existen muchas marcas de osciloscopio las cuales hay una parte que se le llama el barrido, y el barrido para las frecuencias que nosotros utilizamos en algunas ocasiones se pierde a ciertas frecuencias. Entonces no siempre es aconsejable comprar cualquier tipo de osciloscopio por precio, porque es a color, porque se ve bonito. No, la sugerencia que yo les doy es prácticamente la marca y el costo no interesa. ¿Qué interesa? Que sea aplicable para mi rubro, que me alcance a leer la señal del CKP, que me alcance a leer la señal del CMP, que la señal no se pierda bajo cualquier frecuencia que yo le demande a este dispositivo. Conclusión, primero probarlo en físico antes de comprar o adquirir cualquier osciloscopio. Perfecto, entonces aquí la recomendación sería precisamente que en dado caso si no lo puedes probar, que alguien te recomiende, que alguien te diga sí me ha funcionado, trabaja muy bien. Obvio, si lo puedes probar, creo que sería lo mejor, ¿no? Es correcto, sí, es un poquito de riesgo el adquirirlo por internet, a menos de que ya esté probado con algún otro compañero o con en otro caso con alguna recomendación, pues más que nada. Perfecto. Y otra pregunta que vi que repitieron varias veces es que ¿dónde se consiguen los buenos diagramas? Vi que lo contestaron ahí en los mensajes, pero para que quede en el video, ¿me pueden ayudar respondiendo más concreto dónde se consiguen los diagramas y unos buenos diagramas de lo que estaban hablando? Bueno, si se refieren, lógicamente no vi la pregunta, ¿no? Si está englobada en esa parte, los buenos diagramas internos de computadora lamentablemente no se consiguen en ningún lado. ¿Sí? No hay un programa como un Mitchell, un Data, un Tolerance que me permita a mí conocer un diagrama interno de la computadora. No los hay, no hay un programa. Quien tenga diagramas
simple y sencillamente pues los va a conseguir de alguna institución como nosotros que se dedica a esto, y de ahí sacarlos con algún compañero que haya estudiado esta carrera. Pero tal como diagramas, conseguirlos de algún lado, sinceramente no lo hay. Todavía es un medio muy, muy celoso, en el cual esa parte es un poquito cuidadosa y no existe a la venta libre esta información. Perfecto, entonces, en el entendido que si llegan a estudiar con ustedes, pues ustedes los pueden apoyar, les pueden facilitar todo esto, ¿no? Que sería una de las ventajas de estudiar con ustedes. Así es, sí. De hecho, pues yo te podría decir, por ejemplo, cuando piden informes o cuando dicen, oye, ¿qué vamos a estudiar? Nosotros vemos en el curso de reparación de computadoras alrededor de 12 módulos diferentes, todos enfocados a motores a gasolina. De ahí, por ejemplo, yo les digo, tú ves 12 módulos, con estos 12 módulos tú vas a aprender a reparar. Oye, ¿y los demás? La finalidad de nuestro curso es que el alumno desarrolle la habilidad de leer un diagrama que ya esté hecho en una computadora. ¿Para qué? Para que con esa habilidad que el alumno adquiere a lo largo de estas 12 computadoras, le lleguen las otras 80 diferentes que existen y no les sea complicado leer o diagnosticar o interpretar un diagrama que esté hecho, y mucho menos identificar cuál es el componente que está dañado y cambiarlo para poder reparar esta computadora. Perfecto, sí, es más que nada ahí desarrollar cierto conocimiento base y cierto sentido común, ¿no? Para que de ahí te puedas ir guiando hacia las demás, porque creo yo que es imposible que te enseñen todas una por una, ¿no? Sí, está complicado, pues imagínate, vamos a durar aquí toda la vida. Como doctor, ¿no? Van a empezar a ejercer ya como de 30 a 35 años. Sí, y eso si se meten terminando la prepa. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más. Comentarles que, por ejemplo, ahorita aquí a espaldas mías puse una imagen, es una computadora, un C2, donde, por ejemplo, parte de lo que se ve también en la escuela, aparte de la reparación de la computadora, en muchos talleres, por ejemplo, se maneja lo que es el cambio de una computadora por otra, donde el BIN del carro ya cuando la cambiamos no corresponde, y cómo brincar esa información a veces sin necesidad del escáner, intercambiando nomás lo que es la memoria. En este caso, aquí tenemos una memoria aquí arriba, una 95040, donde la podemos ya sea leer con un UPA o intercambiar simplemente la memoria, y ya trasladamos la información tanto de inmovilizador como datos del vehículo a la otra computadora nueva que estamos reemplazando. Parte de esto también se ve en el centro educativo SEAC, nomás ahorita aquí por tiempo no podemos ver ahorita lo que es lectura de memorias, lo que es por la parte ya de software más que nada, ¿no? Ver cómo intercambiar computadora, la parte de cómo checar cada memoria, son temas que vemos en el centro educativo SEAC para aquel que le interese aprender un poquito más, o por ejemplo la parte de checar componentes. Por ejemplo, aquí abajo tengo lo que son los dos transistores que checan lo que es la parte de bobinas en el C2. Ya cuando vemos una computadora y tomamos cierto conocimiento, ya podemos rápidamente distinguir los componentes. O sea, obviamente previo a esto, una capacitación de full injection, o dentro de la misma clase, pues tratamos de darle lo que es la capacitación de full injection junto con electrónica. Pero créanme que se vea, a lo mejor vemos un diagrama ahorita de la electrónica de la computadora y lo vemos algo difícil, pero ya conforme van avanzando en el curso, van familiarizándose con los componentes, y de una manera rápida, en cuanto destapas una computadora, al solo ver los componentes podemos ver lo que viene siendo los drivers de inyección, o lo que viene siendo la parte. Por ejemplo, aquí tenemos otro driver aquí de este lado de inyección, por ejemplo, donde manejamos aquí los 4 inyectores, y aquí manejamos, bueno, en el caso de Chevy C2, o lo que es la parte de bobinas, o lo que es la parte de fuente. O sea, vemos varios componentes, pero ya específico dentro de los cursos. Entonces, entren al mundo de las computadoras, es algo que ya se requiere en los automóviles. El 80% de fallas que nos llegan es porque no supieron, no sé, meter una programación, o hacer una copia de memorias, o no usaron el programa correcto. Entonces, los invitamos a que se introduzcan al mundo de las computadoras y pues conozcamos un poquito más allá. También por el área de full injection, pues manejamos lo que viene siendo temas de gran relevancia o importantes para que ustedes se puedan seguir actualizando. Todos recuerden, carro embrujado por falta de capacitación. Entonces, acérquense a las instituciones, somos muchísimas en el país, a la que ustedes crean que es la
la que se acopla a sus necesidades, en este caso ofertando aquí lo que es Centro Educativo SEAC, y a su vez lo que viene siendo el plantel de Guadalajara de CETAC, que se dedican a lo que es la parte de mecánica automotriz, donde manejan mecánica de motos, manejan transmisiones automáticas, manejan la parte de diésel electrónicos, motores a gasolina, electricidad automotriz. También lo manejamos aquí en el plantel de Colima. Entonces, acérquense a la institución, asistan a una clase gratuita como oyente para que nos conozcan un poquito más y puedan tomar la decisión si están en el lugar correcto. De nuestra parte, pues bienvenidos a todos, echarle ganas, y en esta época de pandemia dense cuenta que los talleres mecánicos seguimos haciendo nuestra labor, no cerrando, porque el transporte lo movemos nosotros. Sin mecánicos o sin técnicos profesionales, el transporte no se mueve, señores. Por eso hay que estarse actualizando constantemente. Muchas gracias a las personas de APIMSA. Gracias, ingeniero Juan Pablo. Gracias, ingeniero Luis Carlos, por haber atendido esta charla, y esperemos contar con más participación con ustedes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias. Además, cabe resaltar, señores, que el año pasado la industria de autos nuevos decreció, se vendieron 935,000 vehículos, y acorde a cifras del INEGI se estima que la compraventa de coches usados fue de 6 a 7 millones de transacciones. Para que usted se dé una idea, que el mercado de vehículos usados está creciendo, va a seguir creciendo, e inevitablemente van a requerir reparaciones. Entonces es momento de que usted se capacite, que usted le entre a ese gran negocio que, mientras dure todo esto el coronavirus, va a seguir atorado el tema de los coches nuevos. Los coches usados se van a seguir vendiendo y van a requerir técnicos capacitados. Y bueno, si no hay nada más que decir, muchísimas gracias a todos, gracias a la gente de Refaccionaria PIMSA, muy buenas noches, y señores, nos vemos en la próxima.